Buenas tardes, comunidad Manuel, que está en Altagracia de Orituco, y la comunidad Manuel que está en diversos países, distintos países en este planeta Tierra. Los hermanos que están en Portugal, que están en España, que están en Perú, Ecuador, Chile, Argentina. Los hermanos que están en España, que están en los Estados Unidos, que están en Colombia, que están en Brasil, los hermanos que están en distintas latitudes, pues que el Señor les bendiga a través de esta palabra, que el Señor los anime, que el Señor los edifique. Y vamos entonces a abordar la palabra. Quiero que se ubiquen en el Evangelio de San Juan, capítulo 10 y versículo 10. Quiero tocar el tema resistiendo la pandemia. El libro de Juan capítulo 10 verso 10 dice que el ladrón vino para robar, para matar y para destruir, pero que Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. De modo que ahí están establecidos los dos propósitos: el propósito del diablo, que es robar, matar y destruir, y el propósito de Cristo, que es dar vida y darla en abundancia, y que debemos resistir la obra de Satanás. Y por eso quiero tocar ese tema, resistiendo la pandemia, porque el coronavirus, porque la fiebre o la gripe española, porque la peste negra o la peste bubónica, porque el sarampión, porque la viruela, y bueno, sin meter el H1N1, sin meter la ¿cómo se llama? La chikungunya, el Zika, todo eso. Han habido muchas pestes y muchas pandemias en el mundo, pero yo quiero decirles claramente que la pandemia principal del mundo se llama pecado. Eso lo he dicho una, otra y lo seguiré diciendo. Es el pecado la pandemia. Todas estas cosas son ramas, brazos de la pandemia principal. Son asuntos laterales o temas laterales o daños laterales, resultado de esa pandemia principal que se llama pecado. Y, y vamos a hablar un poquito sobre eso. Antes quiero decirles, mis amados, que debemos resistir esa pandemia, y que debe ser una resistencia eficaz. Entonces, todo lo que sea muerte, destrucción, todo lo que sea robar, matar y destruir, es una expresión de Satanás, y eso hay que resistirlo. Y hay que darle lugar a todo lo que es una expresión de Dios, todo lo que es el soplo de vida, todo lo que es la vida eterna, todo lo que es la vida en Dios, todo lo que es la vida. Entonces, aliento de vida, soplo de vida, pues a eso hay que darle lugar en nuestras vidas. Bien, entonces, el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 7, da un recurso importante, una revelación importante de qué hacer para que nuestra resistencia no sea una resistencia normal, común, ordinaria. Una resistencia ordinaria no es suficiente para resistir los embates del diablo, las tentaciones del diablo, la obra del diablo. Se necesita una resistencia bien dirigida por el Señor. Y Santiago 4:7 da un elemento interesante. Dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, tremendo, porque para tener una resistencia eficaz necesitamos estar sometidos a Dios. Es importante que sepamos que la sujeción a Dios, que la obediencia a Dios es un requisito indispensable para tener una resistencia inagotable, una resistencia eficaz. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Hay otro ingrediente que debemos añadir. Dice: sed sobrios. Sobrio es lo contrario de borracho. Un borracho es una persona desequilibrada, una persona que está fuera de sí, una persona que es atrapada por las circunstancias,
¿cómo se llama? Se sumerge en los problemas, se sumerge en su lástima, se sumerge en sus culpas y está fuera de sí. El hijo pródigo andaba fuera de sí y cuando reflexionó, dice la Biblia, y volviendo en sí. Entonces volvió a la sobriedad. Entonces la Biblia dice que debemos ser sobrios, que los resistentes o la generación de resistencia que va a tener una resistencia eficaz es la gente sobria. Le añade además que gente que vela en sobriedad. Hay gente que dice que vela, pero está en el extremo de los temores, en el extremo del pánico, en el extremo de las ataduras, en el extremo de la maldad, de la mentira. Entonces no, yo pienso que la gente de Dios debe ser muy prudente, muy sensata. Y hablando de los temores, yo creo que andar en fe es andar en prudencia, no es andar en temores. No desconocemos los riesgos y los sacrificios y los esfuerzos, pero no dejarnos invadir por los temores, por eso hay que ser prudente. La gente de fe es gente prudente. Entonces, ser sobrios y velad con prudencia. ¿Quién pone un borracho a cuidar? Entonces, ser sobrios y velad como gente prudente. Porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Esta pandemia anda buscando a quien devorar. El diablo anda buscando a quien devorar. El SIDA anda buscando a quien devorar. Los virus y las bacterias andan buscando a quien devorar. La maldad humana anda buscando a quien devorar. Las culpas andan buscando a quien devorar. Las heridas andan buscando a quien devorar. Todo eso son expresiones de una pandemia que la gente se quiere tapar la boca para cuidarse de esta, pero no se tapa la boca para cuidarse del pecado, del chisme, de las murmuraciones. No se tapa no se cuidan de esa pandemia que se llama pecado. Entonces dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice la escritura que al cual resistimos en la fe, sabiendo que nuestros hermanos sufren los mismos padecimientos en todo el mundo. Hermano, en cualquier lugar del mundo donde estés, tú no puedes pasar por alto esto. Tú vas a tener que enfrentar al enemigo y vas a tener que resistirlo, y algunas batallas las ganarás instantáneamente, pero otras serán de mediano plazo y tendrás que aguantar y resistir, y otras serán de largo plazo. Hay batallas muy largas y también vamos a resistir y vamos a vencerla, porque va a ser una resistencia eficaz, una resistencia con la fuerza de Dios. Para esto nos sometemos a Dios, somos sobrios y velamos y resistimos en la fe. Lo tremendo de la fe es que la fe nos permite levantarnos sobre los problemas, nos permite una entrada al cielo, y ver al cielo y ver la tierra, y poder ver lo grande que es Dios y lo pequeña que es la tierra. Los de fe no le rinden culto al problema y le dicen: problema, qué grande eres. Dios mío, mira lo grande de mi problema. No, los de fe dicen: problema, mira lo grande que es mi Dios. Porque puedes ver arriba. La voz apostólica le dice a los colosenses, el apóstol Pablo a los colosenses dice: no pongas la mirada en las cosas de abajo, porque te vas a minar de eso, vas a perder el equilibrio, te vas a emborrachar. Pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y qué tremendo cuando uno recibe esa palabra. Esteban recibió esa palabra. Aún lo estaban matando y dice la Biblia que sus ojos estaban puestos arriba y veía al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Solo los que ven arriba pueden vencer aquí abajo, pueden resistir. Ese hombre muriendo podía decir: Padre, perdónalo. ¿Sabes por qué? Porque él no estaba aquí abajo, su mirada ni su corazón. Pudo resistir hasta la sangre, cosa que no hemos hecho nosotros, y vencer. Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, su mirada estaba arriba. Aunque estaba moviéndose abajo, su mirada, su corazón, su fe y la unción que tenía la palabra venían de arriba. Entonces hay que poner la mirada en las cosas de arriba. Entonces tenemos aquí elementos interesantes que nos van a dar una resistencia eficaz. Igual vamos a echarle un vistazo a ese autor de la pandemia, a ese que vino para robar, matar y destruir, y que se expresa en distintas maneras. Ahorita lo está haciendo a través de este coronavirus. La Biblia dice que nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra espíritus inmundos que se mueven en las regiones celestes. Entonces tienes que saber que el diablo se mueve aquí abajo. Ya hablamos, hay que poner la mirada arriba. Esteban arriba, Pablo arriba,
Juan, sube acá, arriba, porque si tú estás arriba, puedes ver las cosas de abajo e interpretarlas correctamente y estás en la posición para vencer. Dice que cuando haya pasando todo, hablando de posición, dice, estad firmes, esa es la posición para vencer. Firmes cuando haya pasado el día malo y no tengamos nada que avergonzarnos. Entonces, aunque el enemigo se expresa en cosas físicas, en gente, en manifestaciones naturales, dice la Biblia que él está descubierto. Nosotros estamos luchando contra lo que está detrás de eso, contra principados, contra potestades, contra todos esos demonios, huestes espirituales de maldad que trabajan en estos aires bajitos. Arriba está el Señor que sobre todo. Efesios 2:2 dice que nosotros andábamos también en esas corrientes conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás se le considera, por eso él mueve muy bien los medios de comunicación, las influencias por los aires, porque se le conoce como el príncipe de la potestad del aire. Entonces ya le conocemos, por eso nosotros somos gente de oración y de guerra, que somos los que estorbamos las cosas en el aire, porque sabemos que ahí está uno de los fuertes del enemigo, ¿verdad? Trabajar en el aire. Entonces, aquí abajo, si tú no levantas tu mirada, Satanás te va a hacer una cortina, te va a sumergir en los problemas, te va a crear una catarata espiritual. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio y de la gloria de Cristo. Entonces ya él está descubierto, ¿verdad? Él quiere poner una catarata, por eso el que no ve arriba anda lleno de temor, anda lleno de pánico, llenos de temores, llenos de angustia, porque simplemente no han podido levantar la mirada. Primera de Juan 3:8 dice que el que peca es hijo del diablo, pero que para eso vino Cristo, para deshacer la obra de Satanás. Entonces, si nos dejamos sumergir por el enemigo aquí abajo en la tierra, seguramente vamos a caer en sus pecados. Y sabes una cosa, lo más triste de un cristiano, el colmo de un cristiano es pensar que está del lado de los que resisten cuando él está del lado de Satanás, del lado de los que oprimen, del lado de los que pecan, y cree que está del lado de los que resisten. Por eso la Biblia dice, el que peca es hijo del diablo. No nos caigamos a cuento. El fruto es el que habla. Los fariseos le dijeron a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros nunca hemos estado en esclavitud. Y Jesús le dijo, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, del diablo. ¿Por qué? Porque ustedes procuran matarme y el diablo es homicida desde el principio. Entonces el fruto es lo que dicen lo que ustedes son hijos del diablo porque ustedes hacen la obra del diablo, ustedes procuran matarme. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes no procurarían matarme. Entonces decir que somos hijos de Dios, que estamos en la resistencia y estamos haciendo la obra del enemigo, hermanos míos que van a ser seleccionados por Dios para protagonizar las grandes batallas que vienen del avivamiento, donde se cumplirá el pacto de Abraham, salvo como la estrella del cielo y como arena del mar. Los últimos tiempos, usted es la iglesia que Dios te preparó para este tiempo. Así como una iglesia cuando se inició la obra de Dios allá en el libro de los Hechos, hubo una iglesia seleccionada para ese tiempo, donde resistieron hasta la sangre, donde fueron martirizados. Dios también está reservando una iglesia para el último tiempo y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, estamos descubriendo el autor de la pandemia, evidenciándolo en la palabra, para que no ignoremos sus maquinaciones. La Biblia dice que él es el autor de las enfermedades. A una mujer encorvada, el Señor dijo, la sanó y le dijeron, ¿cómo tú sanas a esa mujer el día sábado? Y Jesús le dijo, oye, pero ustedes, esta mujer está atada, no hay que desatarla. Ustedes no hacen lo mismo con sus animales, con sus burros, que los desatan para llevarlos a beber agua el día sábado. Y esta hija de Abraham no había que desatarla. Es tremendo como la religión y las enfermedades, Satanás es el autor de todo eso, ¿verdad? Es el autor de todo eso. Entonces, para que sepamos que cuando el Señor mandó a los discípulos a evangelizar, les dijo, vayan por las casas, la emisión de los 12 y de los 70, sí, le dijo, y dice, y el Señor les dio poder y les dio autoridad. Poder para sanar y autoridad para echar fuera demonios, y que llegaran a las casas y que no se fueran de ahí, que se quedaran en las casas, células, hogares de paz. De modo que, ¿por qué les da poder y autoridad? Porque Satanás busca las casas para establecer su reino. Y cuando uno va a una casa, va a adversar el reino de las tinieblas y va a establecer el reino de Dios. Dijo, vayan y prediquen el reino de Dios. Les doy poder y autoridad.
Usted tiene poder, que es una cosa, y tiene autoridad, que es otra. Otro día le hablo de eso. Pero, abuelo de pájaro, la autoridad es la capacidad que tienes para usar el poder. La autoridad es la investidura para representar el Estado, al reino de Dios. Y el poder es esa actividad sobrenatural para hacer la obra del Señor. Necesitamos poder y autoridad para meternos en las casas y establecer el reino de Dios y derribar el reino de las tinieblas. Entonces, porque Satanás es el autor de las ataduras en las casas, de la cultura del diablo en las casas y del pecado en las casas, de los demonios en las casas. Hebreos 2:19 dice que por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, de pecado, de todas las cosas malas, Dios tuvo que hacerse hombre y participar de carne y sangre. Y Satanás, que estamos descubriendo, él es el autor de la muerte, porque dice que él vino para robar, matar y destruir. Dice que Jesús es el autor de la vida. Vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces Cristo tuvo que participar de carne y sangre y tuvo que morir y tuvo que ir al infierno. Y ahí en la cruz dejó clavada toda la pandemia del pecado. La dejó clavada y toda la pandemia en todas sus manifestaciones. Y murió y fue al infierno, pero la muerte no lo pudo retener. Dios aprobó su obra y el tercer día, suelto los dolores de la muerte, se levantó y nosotros gritamos de júbilo, porque antiguamente, cuando se aceptaba el sacrificio del sumo sacerdote, el pueblo era perdonado por un año, pero Hebreos dice que la muerte de los animales no podía quitar el pecado del hombre, pero la muerte del Hijo de Dios nos hizo perfectos, santos y salvos para siempre, por lo cual decimos aleluya y le damos la gloria al Señor. Él venció la muerte. Satanás es el autor de la tentación. Sabemos que siempre que estés frente a una tentación, estás frente al enemigo. No pierdas esa claridad. Dice que llevó a Jesús al templo. Dice que llevó a Jesús y le mostró unas piedras. Y dice que llevó a Jesús y le mostró la gloria de los hombres. Y bueno, usted sabe toda la tentación que está en Mateo capítulo 4. Y yo me preguntaba, ¿por qué Jesús se dejó llevar por el enemigo para allá y lo montó por aquí y lo cargó para allá? Y sabes que ¿qué podemos decir de eso? Que no importa dónde el diablo te lleve, no importa si te lleva ante un problema, no importa si te lleva fuera de tu país, no importa si te lleva al campo, si te lleva a la ciudad, no importa dónde te lleve. Lo importante es que en cualquier terreno, Satanás va a quedar claro que tú tienes una resistencia inamovible, una resistencia inconmovible, que tú serás firme en cualquier terreno donde estés, porque tú tienes una resistencia a la pandemia, que es el pecado, y tú fuiste hecho, eres hechura de Dios para vencer, para vencer. Entonces el diablo es el autor de la tentación. Primera Tesalonicenses capítulo 3 verso 5 dice que Pablo estaba angustiado por la iglesia, tenía tiempo que no sabía nada de la iglesia tesalónica, y dice que mandó a ver, Primera Tesalonicenses 3:5, a ver si los hermanos estaban bien, no sea que el tentador les haya tentado y que hayan cedido y que el trabajo que se había hecho era en vano. Saben, hermanitos que tengo en España, que tengo en Portugal, que son amados, que han nacido de este ministerio, hermanos que están en Brasil, en Argentina, hermanos que están en Chile, hermanos que están en Perú, en Ecuador, hermanos que están en Colombia, que están en México, hermanos que están en distintas latitudes, pues que ahora no recuerdo todos, ¿verdad? Pero quiero decirles, hermano, que donde quiera que estés, yo quiero tener paz, yo quiero estar tranquilo de que el tentador no ha logrado derribarte. Hermanos que están en Altagracia, hermanos que están en distintos lugares de Venezuela, yo como pastor tengo paz de que tú no te dejas derribar, de que tú estás firme. La Biblia dice en 1 Juan 3:8 que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Bien, amados míos, les bendigo en el nombre de Jesús a todos. Y saben, creo que ustedes están en la lista, ustedes son de los que formarán parte de este gran ejército que Dios está llevando al desierto ahora, que está llevando al encierro ahora. Ahorita voy a dar una palabra de 3-4 minutos después de esta, porque Dios está clasificando, está recogiendo a sus hijos. Conoce el Señor a los suyos, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor, porque Dios está levantando el ejército que es competente para este nuevo pacto y que va a ser la obra de Dios en estos tiempos finales. Vienen cosas más tremendas, hermano, pero va a estar una iglesia más tremenda, lista para que se cumpla el pacto abrahámico. Dios les guarde, Dios les bendiga, mis amados. Desde aquí mi amor para todos ustedes, en el nombre de Jesús. Amén y amén.